me decían que, no uno, sino varios, que no querían grupos de WhatsApp. Entonces, es Pues importante, Jenny, usted que está de vocera, ¿sí? Que usted haga sí, un censo, porque me escribieron algo así como es que el chat, el WhatsApp no es un mecanismo como institucional, ya. entonces, que no quiere. Entonces, yo, usted que es la vocera, yo le voy a pedir el favor de que usted primero indague para que todos estemos en sintonía. Pues Esto es doctora, lo primero. estoy de acuerdo contigo, con su merced. Yo ya o sea, ya se hizo por un grupo que hay de WhatsApp precisamente. La gran Ujú. mayoría estuvieron de acuerdo con esto. Como quedó claro anoche, era solamente para su merced. O sea, es un grupo que se creó, de hecho se creó anoche. Es solamente para las preguntas que tenemos pertinentes. Aquí no se va a tocar ningún tema de nada más, sino solamente jurídica y a lo que vamos, mejor dicho, al pan pan, vino vino, como dicen. Porque Entonces, me la gran, preocupa es que escribamos por ahí y entonces los que no, no quiero de pronto que los estudiantes digan, ay, no, lo que pasa es que no me enteré porque ellos tienen un chat y entonces ese es el canal institucional y pues realmente usted sabe que es en eso el canal institucional. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. listo, mi doctora, igual de Entonces, todos por eso modos, yo dije, entonces, por eso sí. no le había mandado el número hasta que no hablara con usted, que usted es la vocera. No, mi doctora, entonces, mientras que estamos aquí en la clase con su merced, entonces yo le solicito a mis compañeros que por vía chat, los Ujú, que quieran ingresar, para que mi ujú, compañero Jimmy, que es uno de los administradores, el que abrió ayer el grupo, entonces los vaya incluyendo y ujú, ya quedamos los que realmente pues queremos y necesitamos de ujú. esto, porque pues me parece, a nosotros nos parece importante. Los que no quieran participar, no hay ningún problema, profe. Listo, bien, bueno. Entonces, Profe, igual yo sí le pido el favor que cualquier comunicación, digámosle así, oficial, la haga a través de la plataforma de la universidad y no por WhatsApp, claro, no, porque no, varias no, no, personas pues no, sí, estén o no estén, pues por eso me preocupa, sí, por eso les hago la aclaración, por eso no le había enviado el correo el número telefónico, Jenny. Sí, porque digamos que no se puede volver eso en un canal institucional porque como ustedes, varios de ustedes me lo reiteraron hoy y hablé con varios de ustedes hoy por Teams, entonces digamos que me o hacían no sé si hay alguna esa posibilidad, aclaración. profe, digamos que Jenny, ya que Jenny, ¿sí? Espero no decir el nombre mal, ya tomó la vocería, pues que sea canal Jenny, si alguno tiene un tema, pues no sé, urgente o algo que quiera resolverlo, para que no se vuelva en un flujo de información donde puede que Bueno, ni siquiera, esa opción también me gusta, no sé ¿sí? si la compañera está de acuerdo y le No, estoy o dando. sea, no tengo problema. La idea es de que nos ayudemos. Esa es la idea. Lo que estamos buscando es que todos podamos sacar nuestras dudas, tener la información pues a primera mano por la importancia tan grande que tiene la materia para todos nosotros. Yo no tengo ningún inconveniente. Si mis compañeros están de acuerdo, no hay problema. Yo estoy para servirles también. Ah, bueno, porque eso Perdón, podría ser una opción. Se me ocurre cualquier buenas, duda que ustedes tengan, podría Jenny, si ella es la vocera del grupo, pues podríamos hacerlo como si fuera un monitor. buenas noches para todos, doctora, buenas noches. Yo pienso que tenemos que llegar a puntos medios. Primero, si Jenny es la vocera, pues de muchos de los que ayer teníamos, no pudimos ingresar, pues tampoco se puede convertir en la secretaria de todo el mundo. Entonces, el que quiera ingresar al enlace de WhatsApp, pues ingresa de manera libre y voluntaria y ahí estará sometido a 20 chats y a las preguntas de todo el mundo, así le parezca ridículas, ¿sí? Pero pues si yo quiero estar enterada, pues yo lo meto. Pero también estoy de acuerdo con la compañera en la que no se puede generalizar. Entonces estoy en el chat, entonces no sé si mandan la clase o si mandan X, Y o Z información oficial. Entonces se deben mantener los canales del conducto o de la institución oficiales, como es a través del correo y como lo hemos manejado a través de la plataforma también, de las bandejas de entrada, y pues mantenerlo en paralelo el que quiera, el que pueda ingresar al chat, pues ingresa, hace su pregunta y ya está, no es para envío de forward, ni el buenos días,
ni nada de eso. O sea, es temas serios. Creo que se puede ser puntual en esta altura del partido y tampoco hay que irnos a los extremos. Bueno, no sé, digamos que ahí, digamos, son cosas administrativas de ustedes como grupo. Bueno, entonces vamos a iniciar con la asesoría del ensayo para que tengamos claro varios aspectos. ¿Listo? Y cuando nosotros empezamos a hablar bajo el concepto de ensayo, claramente nosotros tenemos que saber que se constituye un acto de redacción y es un acto de redacción frente a un tema, frente a una opinión, porque también hay ensayos de Profe, qué opinión, pena ensayos interrumpirla. ¿La argumentativos. sesión se está grabando? No, pero grabémosla. La grabación la está haciendo Kelly Joana. Sí, ahí Kelly, aparece Kelly. Entonces, en este orden de ideas, ensayo es sinónimo de redacción. Y esto es una asesoría básica para que ustedes sepan qué es lo que es un ensayo, porque lo que yo me encontré, y quiero ser honesta, no fue un ensayo. En la gran mayoría de ustedes, no fue ensayo. Fue simplemente copy-paste de documentos de Google, y otras cosas, o copia y pegue de otros porque yo me tomé el trabajo y porque la plataforma también está enlazada con Turnitin. Entonces, uno puede hacer de manera básica y sencilla ese análisis. Entonces, no, en todos ustedes, no existe o no existió un ensayo puro en el cual realmente sea un ejercicio de redacción de algún pensamiento o de alguna idea que ustedes desarrollaron. Entonces, en el campo o en el mundo académico, esta redacción de este texto con una estructura que ya la vamos a mirar y que va enfocada a lo que yo califiqué, no estaba. En algunos era muy difuso. Entonces, el ensayo es el resultado de que previamente ustedes han realizado una investigación sencilla, y es frente al tema de familia. Venga, ¿cómo se encuentra el tema de familia? El tema de familia, bueno, ¿en qué aspecto? ¿En qué aspecto me voy a fijar? Me voy a fijar en un tema de carácter constitucional, voy a revisar jurisprudencia, voy a mirar, como decía Islena ayer, desde la familia cultural o si yo soy psicóloga, tengo Profe, se le está entrecortando el audio, no escucho. Por 2. desde el escenario. Profe, no tenemos audio. O de investigación. ¿Ustedes me están escuchando? Profe, Se entrecorta mucho. ¿tú puedes repetir otra vez porque se te fue la conexión? Absolutamente nada, profe. Ahí ustedes me están escuchando. No sé por qué mi internet. ¿Me están escuchando ahí? Ahí ya te regresó la voz. Ahora sí ya se escucha. No se escucha. Se fue el audio. Se fue el audio. ¿Me escuchan ahí? Es que Ahí yo sí. siento que se me está yendo. Se van. Cuando empiezas a hablar del tema, se van.
También la imagen de la pantalla no se está viendo. Doctora, ¿y si te sales y vuelves e ingresas? Listo, me Compañeros, desconecté a ver si, ahora sí podemos trabajar. ¿Me escuchan ahí? ya, doctora. Se volvió a ir el audio, se volvió a ir. Sí, no se ve pantalla ni nada tampoco. ¿Ustedes me están escuchando? Y ya. Jenny, ¿usted me escucha? Yo la escucho, profe, ya les iba a preguntar a Sí, mis profe, demás yo también. compañeros. Vale, Sí, perfecto. señora, se escucha perfecto. Listo. Yair Bien, Vargas, ¿se ustedes ven la escucha? pantalla. Sí lo escuchamos, profe. De aquí para atrás Listo. no se Y ven la escuchaba. pantalla. No, la Ven la pantalla no. pantalla. La pantalla no se ¿la ve. ven? La La pantalla pantalla no no se se ve. ve. Espere, ya la estoy organizando. Es que no estás presentando pantalla, doctora. Listo. Ahí ya. Entonces, cuando ustedes empiezan eh, a hacer el análisis del tema, hay algo que se denomina el campo exploratorio. Y el campo exploratorio es, venga, ¿qué han trabajado en ese tema? ¿Sí? ¿Cómo es que voy a empezar para hacerme una idea? Entonces, hay un elemento muy sencillo y yo no sé si ustedes conocen esta herramienta y es que ahí ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ustedes entran Sí, doctora. a Google Académico, ¿sí? Y entonces de Google Académico, por ejemplo, ustedes pueden colocar la familia en Colombia. Y entonces mire todo lo que empieza a aparecer. La familia a lo largo del siglo. El concepto de familia, una reflexión basada en los aportes de la antropología. Entonces, podría ser, por ejemplo, artículo 42. El concepto de familia en la legislación y la jurisprudencia. Y empezamos a mirar una cantidad de información que se constituye como el campo exploratorio. Por eso cuando ustedes me dicen, profesora, ¿y desde qué perspectiva abordo yo el concepto? Pues es que es muy grande, el concepto es grandísimo, desde dónde lo quiere entrar a trabajar usted, desde los derechos humanos, desde el concepto de familia en la sociedad, el concepto de familia homoparental, multiespecie, que también es un concepto que se ha venido trabajando. Entonces, ¿desde qué perspectiva
pues yo no puedo coartar de plano ese campo exploratorio que ustedes deben hacer. Y así es con todo. Si ustedes buscan en Google, pues yo pienso que podrá aparecerles Wikipedia, que es lo que algunos copiaron y me pegaron en el ensayo. ¿Sí? Pero yo Profe, no quiero una eso. preguntita ahí, Un ensayo no es perdóname, eso. te interrumpo. Ujú. Profe, es Sí, que, por ejemplo, señora. en mi caso, a mí me tocó preguntar, porque yo en el tema de las referencias tengo un problema. Yo muy poco utilizo el Wikipedia. ¿Por qué? Porque es que yo siempre que tengo una duda, voy y la pregunto a los abogados con los que yo trabajo. Ellos me dan la idea, me dan toda la opinión, y yo qué hago, yo cojo, plasmo lo que me quedó de toda la información que recopilé y lo plasmo en el ensayo, pero yo en el momento de poner las referencias no sé qué colocar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que usted hace el campo exploratorio a expertos, pero es necesario el campo exploratorio académico, ¿sí? Y para tener, ¿por qué? Porque es que el abogado puede dar su concepto, tiene mucho conocimiento, pero es su concepto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las fuentes del derecho? ¿Dónde queda la ley? ¿Dónde queda la doctrina? ¿Dónde queda la jurisprudencia? Que son fuentes formales del derecho y que las debemos de utilizar porque claramente cuando ustedes hagan una demanda hay un ítem que se llama fundamentos de derecho y usted tiene que referirse a qué? A la norma constitucional, a la norma sustancial, a la norma procesal, a la jurisprudencia, a la doctrina. Entonces es importante que en estos ejercicios ustedes tengan la posibilidad de validar el consentimiento con la academia, con ese trabajo de observación documental. Entonces es importante, claro, porque cuando usted llega a las referencias, pues es que el abogado desde su subjetividad, desde su interpretación, desde su hermenéutica, hace el análisis. Y usted lo que hace es tomar lo que él le dice. Pero ¿cuáles son las otras posturas? Entonces es importante Sí, que ustedes profe, yo te hagan ese entiendo ejercicio. ahí. No, sí, yo lo entiendo ahí, sí, profe, pero es que por lo general yo nunca tomo el concepto de un solo abogado, sino yo pregunto a varios y yo recopilo esa información, ¿sí me entiendes? Sí, No pero un pregunto a uno solo ensayo, porque cada uno tiene pero una ¿a cuántos opinión pregunta? diferente. ¿A 10? ¿Cómo así? ¿A 10 No, yo abogados? pregunto por lo general, pregunto a tres A abogados en 3, general. Una claro. de ellos, que es una Ujú. profesora de una universidad que dicta derecho. Entonces lo que usted tiene que decirle es, venga, abogada, ¿qué libro me recomienda? ¿Qué jurisprudencia me recomienda? Para que usted se forme su criterio. Porque aquí hay algo importante y es que nosotros los abogados nos empezamos a formar en un método que se denomina hermenéutica jurídica. Y el proceso de hermenéutica jurídica se fundamenta en la interpretación y en el análisis, pero usted tiene que interpretar textos para desarrollar esa habilidad. Y eso es lo que busca el ensayo. Entonces me parece perfecto que le pregunte a los abogados, pero también dígale, venga, ¿qué texto me busco? ¿Qué libro me leo? ¿Cuál es la última jurisprudencia? Y más si la abogada es docente universitaria, sabe la exigencia que se requiere o la exigencia que se establece para los estudiantes de derecho un ensayo. ¿Entendido? Sí, profe. Entonces, usted también sea inteligente, sáqueles todo el conocimiento. Venga, ¿qué libro me recomienda? Venga, ¿qué artículo me recomienda?
y de esa forma podrá obtener la información, que me parece valiosísima. Entonces, ahí les dejo esta herramienta. Si no la conocían, por favor, empiecenla a utilizar. Y no me busquen Google de manera general, porque ahí no aparecen muchas cosas importantes. Empiecen a trabajar Google Académico. ¿Listo? Otra herramienta, entrar a la Corte Constitucional, buscar la familia, entrar a la Corte Suprema de Justicia, buscar, por ejemplo, hay una última sentencia muy importante sobre el embargo de las mascotas, y entonces uno de los fundamentos que establece de los salvamentos de voto es, venga, es que la Corte se perdió un momento importante para hablar sobre la familia multiespecie, y lo dice el salvamento de voto, y uno puede empezar a hacer un ensayo sobre ese tema. Entonces es importante, y vuelvo acá a la diapositiva, que ustedes tengan la posibilidad de analizar, interpretar o evaluar el tema. Pero ¿cómo yo hago esos tres aspectos? Lo hago es porque yo ya he trabajado en un campo exploratorio. Y cuando a usted le hablan de familia, usted ya sabe sobre el artículo 42, usted ya sabe sobre la evolución, usted ya sabe sobre el concepto, ya empieza a conocer el tema. Y de esa forma usted se sienta a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? El ensayo tiene 3 estructuras básicas. Es lo más básico que ustedes pueden trabajar, y es lo que con esa mirada de la estructura del ensayo yo les evalué. Y es una introducción en la cual, bueno, primero tengo un título, ¿sí? Un título, y por ejemplo en este caso era la familia, pero de toda esa cantidad, porque eso es un tema realmente muy amplio. Supongamos que yo empecé a desarrollar el concepto de la evolución o la familia multiespecie. Y entonces tengo que hacer una introducción del tema. Y una introducción del tema es determinar el objetivo del trabajo. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cierto? ¿Qué es lo que define ese concepto o ese título que yo adopté en mi trabajo? Porque es que es importante. Venga, es que es importante trabajar el concepto de la familia multiespecie porque no se encuentra regularizada, no se encuentra en el código, y nosotros somos positivistas. No ha desarrollado ese tema. La doctrina lo ha trabajado. Y también puedo hablar que después del censo que hizo el DANE, entonces se empezó a mirar que hay familias multiespecies. Y es que, mire, el censo dijo que es que vive ahora solamente una persona con su mascota, con su gato, con su perro, con su loro, con su gallina. Se empezó a evidenciar eso. Pero ¿por qué tengo esa información? Porque hice campo exploratorio. Si ustedes no hacen campo exploratorio, no van a tener que escribir. Se van a sentar al computador todas las semanas y ¿qué escribo? Si usted no hace esa revisión, no lo va a poder, no lo va a lograr. ¿Listo? Entonces tengo mi introducción. Luego, ¿qué sigue? Luego entonces digo, hago un análisis de la información. Entro a profundizar cada uno de los conceptos. Eso era importante para nuestra compañera que está diciendo que solamente le pide a los abogados, y es que aporto información de fuentes de confianza. Y es que el DANE dice que el 10% de la población en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Santa Marta, vive sola con su mascota. Eso es importante, ¿sí? Y entonces de esa forma yo fortalezco. Y si nombro al DANE, pues tengo que citarlo, porque usted de dónde va a sacar esa estadística. O, por ejemplo, la compañera, supongamos que es una profesora universitaria en el tema de fundamentación jurídica o en el tema de familia, entonces hago una entrevista y digo, mire, es que entrevisté a la docente tal que tiene este concepto y voy a desarrollarlo. Entonces, eso que hace la compañera es muy valioso, pero necesitamos aportar fuentes escritas de confianza. ¿Y por qué? Porque resulta que cuando yo la lea, supongamos que yo no tengo ni idea del tema, yo digo, ay, ve, qué argumento tan
interesante el del estudiante. Y entonces me voy a referencias y no encuentro la fuente. Entonces ahí no sé qué, y digo, bueno, esto lo sacó de ella, de dónde lo sacó. Y por ejemplo, cuando me quedaban dudas, iba, copiaba el pedacito, lo llevaba a Google y ¡fum!, me aparecía la página y el concepto. Ah, entonces ese argumento no es del estudiante o del estudiante. Este concepto es ya de alguien. Y el hecho de copiar y pegar sin citar es plagio y se constituye como una conducta punible en el ordenamiento penal. Entonces, y además es un aspecto ético, lo que veíamos ayer del deber ser. ¿Y cuál es el deber ser? Un principio de beneficencia y no maleficencia, no distorsionar la información. Y eso fue lo que encontré desafortunadamente en la mayoría de ensayos. Que no hice, digamos, que lo que se debía, o el procedimiento, porque entiendo que ustedes están aprendiendo. Entonces, tengo la introducción, tengo el desarrollo y tengo el desenlace. Si ustedes miran en otros artículos de cómo hacer un ensayo, algunos les dicen nudo, como el cuentico. Y entonces, en ese desenlace, empiezo pues a hacer, si tengo preguntas, si me hice preguntas en el desarrollo, empiezo a responderlas y empiezo a establecer conclusiones. Y de esa forma, entonces, empiezo a generar un elemento muy contundente en el desenlace con las conclusiones y con la discusión de resultados. Y es que encontré que en Colombia la familia multiespecie se encuentra fortalecida, que es necesario protegerla, que la Corte no ha revisado este concepto, que qué pasa si hay un papá, un cónyuge, hombre y mujer, y resulta que se van a divorciar. Entonces encontré que ya pueden ir a la comisaría de familia a establecer las visitas y la cuota alimentaria del perro, del gato, del loro, del pollo, de la gallina, de lo que sea. ¿Por qué? Porque eso lo empecé a hacer desde el inicio, antes de escribir. Empecé a ver toda esa información y dije, qué interesante, y empecé a armar mentalmente o cognitivamente la información. O la pregunta, por ejemplo, de familias multiespecie es, ¿cómo se encuentra estructurada la familia multiespecie en el ordenamiento jurídico civil? Y la respuesta es, no hay nada. Pero sí hay muchos fenómenos sociales que me llevan a constituir claramente como fuente social que la familia multiespecie existe. Entonces, de esa forma, cuando yo lo leo, yo digo, ah, el estudiante sí hizo una investigación preliminar y por lo tanto su documento es un documento sólido, que se nota diáfano en su escritura, que sus ideas son claras, que son coherentes y que realmente apuntan al elemento de familia que se pidió dentro de las condiciones de la plataforma. Y ya las otras cosas son de forma, que son 5 hojas, que son 4 hojas, que son a 1.time, Roman, Arial, lo que sea, ya son cosas de forma. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ya vamos a mirarlo de la citación, que me parece importante. Entonces, hay que tener en cuenta que los ensayos tienen, digamos que 3 criterios. Un contenido relevante y bien documentado. No es la familia y empezar a hablar en cada línea de todo y de nada, porque los menciono, eso lo noté también. Mencionan, pero me quedo como en un elemento enumerativo y no hacen introducción, no la desarrollan y no encuentro desenlace o discusión de resultados. No lo vi.
Que en el desarrollo puedo tener 3 ítems, claro, puedo tener 3 ítems y eso se puede hacer, puedo tener 2 ítems o solamente me voy a centrar en uno, eso está perfecto. Pero necesito un contenido relevante, no apuntarle a todo, sino venga, me interesa es esto. A veces creemos que investigar es investigar de muchas cosas, investigar es la puntica de un alfiler y eso ayuda a fortalecer su aspecto interpretativo, analítico y de escritura. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, contenido relevante y bien documentado. ¿Quién lo escoge? Ustedes. ¿Qué es lo que me interesa a mí saber de la familia? ¿Dónde puedo encontrar? Google Académico. O, por ejemplo, sé que la universidad, y ustedes yo creo que ya tuvieron capacitación, tiene bases de datos muy, muy buenas. Entonces, entrar a la biblioteca, mirar qué libros virtuales hay, qué bases de datos hay, journals o cualquier otra revistas que hablen sobre el tema. Y eso me ayuda a constituir mi campo exploratorio. ¿Listo? Segundo, un argumento apropiado y organizado. Yo no puedo empezar mi ensayo desde el desenlace, desde las conclusiones. Tiene un orden y es, yo no sé nada sobre el tema, entonces voy a hacer la introducción. Como cuando usted cuenta un suceso propio. Y yo iba caminando y entonces salí de mi casa, fui a coger el Zip, el Transmilenio, el mío, el taxi, y pasó esto, me dijo esto y yo hice esto. Es eso lo que tienen que contar. Y después de eso yo concluí esto. Así como ustedes cuentan vivencias propias o ajenas, así tienen que organizar el ensayo, es decir, organización. Yo me levanto y ya tengo un método de cómo es que lo voy a hacer. Es decir, que así mismo es el ensayo. Porque yo que no sé nada de sus pensamientos, me tengo que sentar a leer eso. Y entonces tiene que ser, pues, organizado. Esto significa que se hace un método inductivo de lo general a lo particular. Porque lo particular es lo que yo voy a tener en cuenta para mi conclusión. Uso correcto e idiomático del lenguaje. Entonces, algunas personas no me colocaban tildes, errores ortográficos, o por ejemplo, no tenían un hilo conductor adecuado, no colocaban puntos al final del párrafo, iniciaban no tenían verbo o no tenían sujeto algunas frases. Y aquí es cuando nosotros podemos devolvernos al colegio de nuestra profesora de español. Sujeto, verbo, predicado, punto y sigo. Si voy a hacer o por ejemplo, conectores que no aplicaban. Y ustedes pueden, cuando estén trabajando, tener la RAE abierta, que se encuentra online, el diccionario ahí online o una página de sinónimos, lo cual puede ayudar a organizar un poco este uso correcto e idiomático del lenguaje, porque uno no escribe igual a como habla, es diferente. La escritura requiere un arte más consolidado y de más dedicación. Entonces yo notaba que alguien escribió el ensayo de 1 a 2 páginas, porque tengo ensayos de 2 páginas, y no lo volvió a leer, es decir, a sí mismo lo envió. Entonces, lo que pensaba lo iba escribiendo y lo subió a la plataforma. Claro, cuando yo empiezo a revisar, pues entonces me doy cuenta que tenemos problemas frente a la estructura del ensayo,
frente a la identificación del objeto sujeto que voy a hablar y que ya investigué previamente en mi campo exploratorio, que tengo problemas de sintaxis y ortografía, entonces que cito o copio y pego cosas de internet. Entonces ahí creo que hay muchas falencias. Errores comunes. Errores de ortografía y sintaxis, demasiados argumentos, pero no desarrollo ninguno, que era lo que yo les decía, y la familia multiespecie, y la familia, 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 pero ¿cuál es la idea? No encontré la introducción, no encontré el desenlace y no encontré la conclusión, o me pasó que alguien decía algo al final y nunca lo había desarrollado arriba. Se le ocurrió al final incluirlo, pero no tenía una organización de un hilo conductor. Omitían cifras o datos importantes, pero por lo mismo, porque no iban a fuentes, no fortalecían el argumento o el discurso y no generaban confianza en la argumentación. Y generar confianza en la argumentación es citar a alguien con autoría en la materia. Cometer plagio, ¿sí? Y recuerden que el cometer plagio es una vulneración de los derechos intelectuales y de los derechos de autor y que es un comportamiento antiético de los escritores. Yo no puedo deformar la información, tengo que citarla porque resulta que el concepto de familia, no sé, si me ocurre, Judith Butler no lo dice igual a como lo puedo decir yo, o la Corte Constitucional no lo dice mejor, ella lo dice mejor que yo. Entonces, por eso la cito, pero no puedo apropiarme o hurtar las palabras de la Corte, tengo que citar y tengo que decirle a mis lectores que es que esa yo lo leí en tal sentencia. Entonces, eso noté. Y eso pues es muy fácil. Turnitin le saca a uno hasta de qué página ustedes lo sacaron. O uno copia y pega el pedacito y va a Google y se da cuenta que lo sacaron de un blog. O de una página de abogados también vi. Entonces, eso noté y eso es un comportamiento que hay que modificarlo porque es un comportamiento que realmente se adapta al Código Penal. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Hacer el ensayo a último momento, lo que yo les decía. Copié, ese día se me ocurrió algo y tal cual como me lo imaginé, lo redacté. Y entonces cuando la profesora fue a hacer la revisión, se encontró con eso. No pedir una segunda opinión. Bueno, a veces eso crea dificultades. Porque la persona a la que uno le dice, venga, léame, escribe diferente, entonces nos puede incomodar, pero es un ejercicio que crea comunidad. Entonces, entre ustedes como compañeros pueden hacer ese ejercicio. Hay conclusiones confusas que, por ejemplo, incluían otros temas y no utilizar las fuentes correctas. Entonces, ¿qué fue lo que yo evalué? Y esto es lo que siempre evalúo en los ensayos. Y sobre esto vamos a trabajar en las observaciones. ¿Por qué? Porque esto es lo más básico. O sea, no es otra cosa, sino esto es lo más básico para calificar. Es decir, que no evalúo cuántas referencias ustedes colocan, que eso se evalúa en otro nivel. No evalúo, por ejemplo, qué tan relevante autores o teoría, marco teórico, si es teoría jurídica, entonces yo podría decirles, vamos a hacer el ensayo sobre tal tema, pero teniendo en cuenta los autores en positivismo jurídico. Entonces uno puede colocar un grado de dificultad, pero no, vamos a hacerlo con los 3 criterios básicos. Y el primero es el criterio de evaluación de coherencia entre el título, la introducción, el desenlace y por supuesto la conclusión. ¿Sí? Es decir, que si yo digo que voy a hablar de la familia en virtud de la Constitución política, todo va a ser en virtud de la Constitución política.
y no voy a empezar a hablar de otra cosa que no esté en ese marco. Ah, que profesor, ¿es válido la Corte Constitucional? Claro que es válido la Corte Constitucional, porque una de las funciones principales de la Corte Constitucional es la guarda de la Constitución Política de 1991. Entonces, es completamente válido. Profesora, ¿es válido que yo tengo acá un doctrinante? Que claro que es válido, pero entonces en virtud al artículo 42 de la Constitución Política. Y sobre eso voy a hacerlo. Y eso no abarca todo. Es un punto, es mi posición. Que cuando nosotros escogemos un tema, ese tema nunca se nos va a olvidar. Eso nos crea criterio, nos queda interpretación y análisis y empezamos a ejercer el método de hermenéutica jurídica. Cuando yo escribo de todo, no tengo la posibilidad a veces de analizar toda la información. Si ustedes logran escribir de todo y antes han hecho un proceso de análisis de acuerdo a ciertas estrategias investigativas pedagógicas, sería maravilloso. Pero yo sé que ustedes hacen otras actividades. Entonces, la coherencia entre el título, introducción y desenlace. Citación con manual de estilo, importantísimo. Antes nosotros, hace muchos años utilizamos Incontec. Eso pues ha cambiado. ¿Y por qué? Porque en el campo de MinCiencias y en el campo de grupos de investigación de las universidades queremos visibilizarnos en otros escenarios que no sean Colombia. Y por lo tanto, entonces nuestros escritos deben ir con alguna norma de citación, como APA, como Chicago, como Harvard, MLA, como Vancouver. Todas estas son normas, manuales, normas no, manuales de estilo, ¿sí? Y es importante que cuando yo voy a sentarme a escribir, digo, venga, ¿qué manual de estilo? El más común para nosotros en Colombia es APA. Nosotros vamos en APA 7. APA 7, y de hecho algunas universidades han sacado, que si ustedes lo buscan en Google las encuentran, algunos manuales muy sencillitos, pero también ustedes encuentran hoy el APA 7 online. Es un documento amplio de aproximadamente como 120 hojas, pero hay unos manuales de universidades muy sencillos. El externado tiene, la Javeriana tiene, le dice cómo citar. Pero es importante que citemos, porque eso fortalece, no cometemos plagio y realmente actuamos con ética. No deformar, no alterar, no apropiarnos, respetamos los derechos de autor, es decir, la creatividad de un autor que se sentó a escribir. Originalidad, ¿cierto? Frente al tema. Y esto me lleva a tener buena ortografía, a tener buena sintaxis, conclusiones acertadas y concretas. ¿Por qué hablo de originalidad en la escritura? Pues yo, si ustedes me aceptan el consejo de sujeto, verbo y predicado, estaría perfecto porque cualquiera podría entenderles. Yo sé que algunos inician con asimismo, en este orden de ideas, en conclusión, con conectores. Yo no, digamos que aquí no voy a ser la profesora de redacción de texto. Eso está bien, pero lo importante es que cuando escribamos tengamos en cuenta cuál es el sujeto, cuál es el verbo. Eso lo noté, habían verbos, oraciones con solo verbo, pero no sabía de quién era el sujeto. Y por supuesto el complemento, no lo noté. Entonces, por eso es que, digamos que se generaron esas evaluaciones que no fueron, creo yo, que evaluaciones rígidas, porque si fueran rígidas en virtud a todo esto que yo les he contado, pues entonces ustedes hubieran perdido, pero esa no es la idea. La idea es que organicemos nuestras ideas y podamos hacer un ensayo coherente con el tema que nos piden. Ustedes podrán decir y podrán pensar, ay, pero yo todo esto no lo sabía. Si no lo sé, entonces tengo que empezar a trabajar en conocer qué es un ensayo, qué es un mapa conceptual, qué es una infografía, qué es un paper.
y eso lo encuentro en internet. Yo revisaba hoy que hay muchos videos serios en YouTube de cómo hacer un ensayo. Y es más, de cómo citar en APA. Y los que son tecnológicos los invito a que revisen qué su Word tiene. O, por ejemplo, pueden bajar Zotero, que Zotero es una ayuda donde de manera el sistema me configura la citación en Napa, en Chicago, en Harvard, en Vancouver, y es muchísimo más fácil porque yo sé porque yo pasé por eso cuando hice mi tesis doctoral y hacer las citaciones es algo tedioso, pero es necesario. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo vamos a trabajar? Ustedes ya saben los criterios de evaluación, esto queda en video, pueden tomarle ahí una foto, un pantallazo, cuando ustedes empiecen a escribir, tengo que tener en cuenta estos 3 criterios, porque la profesora va a calificar teniendo en cuenta esos 3 criterios. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? El estudiante sube el ensayo, es el primer paso. Si no suben el ensayo, que también me pasó eso, me mandaron el ensayo al correo. No, el correo no es la vía ¿para qué? Para enviarme el ensayo. ¿Por qué no? Porque es que si usted no sube el ensayo, yo no puedo colocarle la nota. Así de sencillo, el sistema se cierra para el que no subió el ensayo. Entonces es importante que utilicemos la plataforma para subir las actividades. Profesora, es que no pude porque se me presentaron. No, yo no soy ese conducto. Si usted se encuentra incapacitado, tendrían que hacerlo ante la coordinación del programa de Derecho Virtual para que ella genere unas autorizaciones teniendo en cuenta el procedimiento administrativo, académico de la facultad, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, revisión, nota y comentarios. Vamos a trabajar con los comentarios al margen del documento para que usted pueda entender. Entonces, todos mis comentarios van a ir teniendo en cuenta esos 3 criterios. Y las inquietudes, vamos a mirar a ver qué inquietudes hay frente al ensayo y las vamos a realizar en la próxima sesión. ¿Listo? Es decir, que podemos hablar, si quieren, antes de que han pensado el ensayo en los últimos 10, 15 minutos de la clase para que sea algo puntual, sea algo ejecutivo. Yo los puedo orientar, les puedo decir, no es trabaje sobre este tema, sino cuénteme usted qué ha hecho en su campo exploratorio. Entonces me puede decir, profesora, mire, estoy leyendo a tal autor que ya tienen que empezar a trabajar en su ensayo, ya deben estar. Yo le puedo decir, lea este, pero oiga, usted podría trabajar esta sentencia en la corte, revise. O mírese tal doctrinante, o mírese tal texto, o venga, yo le puedo enviar, eso sí lo podría hacer antes para fortalecer el campo exploratorio. Y pues ya los criterios ustedes son los que tienen que empezar a caminar con el cuento de la redacción, la sintaxis, la ortografía, si me siento bien con APA, con Vancouver, o con Harvard, con cuál me siento bien para citar. Yo les aconsejo APA 7, que se encuentra online, y revisar esos manuales que yo les he venido diciendo de universidades, que lo que hacen en 8 o 10 paginitas, decirle, mire, cite así. O también los que son tecnológicos, revisar cómo pueden vincular o cómo pueden citar en APA, en Word, porque todos traen los de Mac, los de Microsoft traen esa herramienta, y si no, mirar cómo pueden descargar o Mendeley o Zotero, o yo sé que la universidad también tiene esos programas y ustedes pueden acceder a ellos de forma gratuita. Y una última recomendación, señora. Bueno, doctora. Es las bases de datos. Bases de datos. ¿Listo? Bien. Doctora, ¿me escucha? Sí, ahora sí los escucho. Listo. Doctora, por eso, o sea, con base a lo que su merced está diciendo, nos está exponiendo y de todo, por eso yo le pedí a su merced de manera interna que revisara el correo que le envié, porque estoy segura de lo que hice. Con base a lo que su merced está diciendo y todo, profe, ya quedo más que segura de la forma como trabajé.
Entonces, para que su merced me haga el favor y revise por interno y me dé su comentario también de manera interna, Perfecto. mi doctora, ¿sí? Es por Listo. eso. Gracias, Ujú. doctora. Listo, bien. Bueno, preguntas. Doctora, una pregunta ya relacionada al ensayo 7, que ya estoy un poquito ya más contextualizada. Teniendo en cuenta lo que la doctora nos plasma en la guía, nos coloca 3 temas: la vigencia del Estado, la respuesta jurídica frente a los fenómenos de migración masiva y la expansión del derecho penal. Hay que recopilar o hay que, pues lo que entiendo es, aplique todas las lecturas que ha tenido el escenario del 1 al 7 en estos 3 temas para confluir, o sea, para meterlos todos en ese tema, o tenemos que escoger uno del el ABC, uno de esos 3, aplicando esos conceptos aprendidos del 1 al 7. No, para mí es más loable es que ustedes escojan uno. Escojan uno. Sean pragmáticos. Trabajen en uno. Si usted dice, yo me siento en capacidad de articularlos todos, qué maravilla, perfecto. Pero es válido uno. Ok, perfecto. Doc, y la otra, toda la parte ya de la parte de bibliografía, obviamente que tendríamos que citar, si uno llega a contextualizar a algo específico, ya tiene que ser ya sobre, no es, lo que le entiendo, no es como el apartado de la página, sino ya es la Corte Constitucional, ya tiene que ser un poco más jurídica la consulta. Claro, jurídico, y hay muchos textos jurídicos también de doctrinantes, entonces ustedes pueden empezar, o por qué no, citar, por ejemplo, a Kant, con los textos que yo les dije ayer, entonces mirar a ver cómo lo podemos organizar desde esa perspectiva. Doctora, y Pero una última pregunta. citarlo es súper importante porque yo siempre reviso las referencias. Es ahí o sea, siempre miro el título. O sea, yo hago el análisis, miro el título y empiezo rápidamente. No hay introducción, ¿qué es lo que pasa acá? Venga, conclusiones. No, no hay conclusiones. Referencia. No, no hay referencias. No, esto no es un ensayo. De acuerdo. Doc, y como son 3 temas diferentes, ¿hay algún libro en particular que usted nos pueda recomendar? Mira, para el tema A les recomiendo tal libro, para el tema B tal y para el tema C tal. O sea, ¿hay alguno, o bueno, 3 libros que usted nos pueda recomendar para ABC? A ver, por ejemplo, miremos un tema. Dígame uno de los que le llama la atención. El de la respuesta jurídica frente a fenómenos de migración masiva de ciudadanos. Me quedo ahí. Entonces, por ejemplo, miremos. Bueno, miremos Colombia. Entonces, lo primero tenemos que mirar estadísticas, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, entramos, por ejemplo, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señora. Entonces, por ejemplo, Dani. Entonces, esto me va a fortalecer el argumento. Y empiezo a buscar acá, ahí deben haber estadísticas. Por ejemplo, acá, migración venezolana en Colombia, retos de salud pública. Estado de migración global de Colombia. De Venezuela a Colombia la migración no se detiene. Entonces, miremos, por ejemplo, este. Estoy en Google Scholar. Profe, disculpa, ¿migración o inmigración? Vamos a mirar, no, ella lo que quiere mirar es venezolanos que llegan a Colombia, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, por ejemplo, acá. A ver, algo acá. Políticas de Estado hacia los migrantes, ¿sí? Derechos constitucionales. Mire, eso está interesante.
porque usted lo puede trabajar desde la constitución política y empezar, por ejemplo, a mirar derecho a la doble nacionalidad, que eso nosotros ya hablamos de eso. Podríamos, por ejemplo, mirar algo, pero es que esto está muy antiguo, este artículo. O, por ejemplo, contexto y evolución histórica de migración en Colombia. La inmigración de colombianos, bueno, pero ese es al revés. Nos tocaría, esta no nos serviría. Esta aquí me habla de los que es colombianos que salen. Entonces, así yo empiezo a buscar. Este artículo, supongamos, no me gustó, no me sirve. Entonces, me devuelvo acá. Por ejemplo, este de Venezuela, Colombia, este es de 2017. Está muy viejito. Y así empiezo a poder encontrar algo que me llame la atención. Para ese tema me tocaría revisar unos textos, a ver cómo que les puedo recomendar, pero unos que estén o en las bases de datos, algo que sea virtual para que no tengan que comprar el libro. ¿Sí? Profe, pero ahí también se podría ir a la base de datos de la ACNUR. De todo lo que yo quiera, de lo que yo quiera. La idea es que ustedes hagan ese campo exploratorio como quieran. Por ejemplo, jóvenes migrantes venezolanos en Colombia, una mirada a sus actos de la Javeriana. Pues este es el de 2017. Entonces, y empiezo yo a revisar y hay algo que yo siempre hago y es, por ejemplo, ahora hablamos este. Y este, a ver, en PDF. Entonces yo lo que hago es entrar a revisar y cuando supongamos que el artículo no me llama la atención, entonces yo lo que hago es irme acá a las referencias. Y las referencias me pueden llevar a otros artículos. Por ejemplo, este es un tema muy interesante de la aporofobia. Adela Cortina es una filósofa del derecho española que trabaja en la Universidad de Barcelona en el Observatorio de Bioética y ella creó este concepto sobre la aporofobia y el rechazo al pobre. Y ella tiene cosas muy interesantes sobre sobre migrantes, sobre el rechazo de los españoles frente a los africanos, tiene cosas muy interesantes. Entonces, por ejemplo, yo podría buscarla y hay videos de ella también. Y de hecho hay un video, una entrevista que le hizo la Universidad Nacional en YouTube que habla sobre la aporofobia, muy interesante. Entonces digo, bueno, voy a buscar sobre ella y puedo escribir sobre estas corrientes y la aporofobia, por ejemplo. Y ahí podría vincular a Kant. Entonces ya empiezo a tener una idea sobre el tema. Pero si no lo hago, pues va a ser complicado sentarme a escribir. Doctora Diana. ¿Sí entienden el desarrollo de ese campo exploratorio? De acuerdo. Doc, para cerrar ya el ejemplo que usted nos está dando, en este ítem no cita específicamente que sea de Colombia, porque el ítem B dice la respuesta jurídica frente a fenómenos de migración masiva de ciudadanos de un país a otro en relación con la garantía y respeto por sus derechos fundamentales. Allí podríamos ir con Adela Cortina y obviamente pues mirar la migración no solamente a nivel europeo y pues obviamente con base o relacionando toda la parte de la historia también que ya vimos. ¿Se podría? Sería maravilloso. Adela Cortina es una abogada, bioeticista, filósofa que plantea cosas muy interesantes. Entonces sería maravilloso. Además que le Muchas deja unas gracias. enseñanzas
unas enseñanzas maravillosas. O sea que si tiene la posibilidad de trabajar en su ensayo con esa autora, además busque el observatorio de la Universidad de Barcelona y usted lo escucha y es una académica que se le entiende todo. Y también tiene un librito sobre ética, es bien chévere. Muchas gracias, doctora. Y de hecho escuchaba yo esta semana en Blue Radio la cantidad de colombianos que han llegado a España. No recuerdo la cifra, pero era una cifra que como que en los últimos 10 años no había tanto colombiano en España. Entonces también puede ser pertinente. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otras preguntas tienen? Profe Diana, me interesa muchísimo el punto C, donde estamos hablando de la expansión del derecho penal, catálogo de delitos, etcétera, etcétera, etcétera. Quería preguntarle, para esa expansión, ¿es mejor la jurisprudencia reciente o qué libro o qué revista? Porque me interesa también sobre Candamil Buritica y González Chacón, que ellos son los que hablan de la expansión del derecho penal. Entonces, no sé su merced qué me sugiere, doctora. Empezar por la política criminal, Jenny. Empiece a revisar artículos sobre política criminal en Colombia. Y de ahí va a encontrar, ¿por qué? Porque es que de dónde es que se empieza a desarrollar las conductas típicas antijurídicas y culpables y de dónde empiezan a surgir qué delitos sí, qué delitos no, y la doctrina en donde empieza a hablar. Entonces, política criminal. Listo, mi doctora, gracias. ¿Listo? Bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Aunque yo no soy, mi campo no es el penal, ¿no, Jen? Yo no soy penalista. Parece, doctora. No, pero son cosas que uno aprende en la investigación y trabajando en el campo exploratorio. ¿Listo? Profe, yo ¿Alguien? tengo una duda respecto al trabajo con la consultoría que su merced nos dejó ayer de los 3 puntos, de la promulgación de las normas, la constitución política y el derecho subjetivo y adjetivo. Bueno. Ese trabajo también es un ensayo, ¿no? Tengo entendido ya por ahí. Pero entonces... ¿Cómo así que tengo entendido por ahí? ¿Cómo así? ¿No entrar a la plataforma? Cuénteme qué pasó ahí. Profe, yo muy poco... Yo soy más, no más de lectura, pero sí más de que a mí me expliquen el concepto de, por ejemplo, de una palabra. Si yo no la entiendo, digo, explíqueme esta palabra. Me la explica, le digo, no me quedó claro, me voy a buscar otra opinión, hasta que busco mi concepto. No, pues aquí hay algo importante, usted no entiende una palabra y se va aquí, mire, a la RAE. Y aquí en la Real Academia Española usted puede encontrar todas las respuestas. Ay, No, venga, sí, es pero que no sé cómo hago tal, o puedo irme a un diccionario jurídico online. No, sí, profe, pero no, usted no me dice entender. El trabajo que nos colocaste ayer, eso es un ensayo y es para entregar también el sábado, ¿cierto, profe? No, ¿quién dijo que ensayo? ¿Cuándo yo dije que ensayo? Yo les dije, investiguen sobre esos temas que son los que vamos a trabajar la próxima clase. Ah, ahora sí ya entendí. No, sí, al igual sí he venido trabajando, indagando ese tema hace mucho rato. Y hoy casualmente me encontré algo de un autor que se llama Carlos Niño. El análisis... ¿En qué tema? ¿En qué tema? Pues es que estaba todos buscando. Los que le puse. Fue ¿qué fue lo que empecé a buscar? La promulgación de las normas, ¿sí? Ah, ok. Pero a raíz de eso empecé a averiguar y averiguar y averiguar. Y casualmente me salió muchos conceptos, en especial me llama la atención algo del señor Carlos Niño, que dice qué es el derecho y la introducción al análisis. Espérame, dice introducción al análisis del derecho según lo que él entiende. O sea, él estuvo hablando sobre Kant, sobre Hansel, el derecho subjetivo, lo que su merced nos explicó ayer. También cita
lo de la Constitución del 91, Constitución de 1873. Él tiene muchos conceptos y a raíz de eso he atado como con relación a lo que hemos venido trabajando, incluso desde el origen, que ahí nos cita también la filosofía de cómo nace la palabra del derecho, que al igual hay muchos conceptos que como personas las tomamos de diferentes maneras. O sea, yo te puedo decir derecho es esto, y tú lo citas de otra manera y se entiende de otra manera. O sea, es mucho concepto diferente, pero relación a eso, sí me lo encontré y me llamó mucho la atención porque me promulga mucho y abarca mucho los temas que hemos venido trabajando desde atrás. Sí, claro. Es que el derecho permea todo, el concepto de derecho permea todas las materias. Y es normal que ustedes encuentren un sinnúmero de definiciones de derecho. Eso es lo más natural. De hecho, ayer que veíamos teoría jurídica, veíamos todas estas corrientes de teoría y si entramos a profundizar, el concepto es diferente en cada una de ellas, porque recuerden, Kant, racional, el hombre, Hegel, fenomenología del espíritu, Kelsen, positivismo riguroso, los conceptos son diferentes. Entonces, no se preocupen por eso. La idea es que ustedes entiendan para que ustedes después formen ese concepto de derecho. ¿Listo? Pero está bien. Me gusta que estén investigando. O sea, profe, que con relación a eso puedo tomar, por ejemplo, los libros de él, capítulo por capítulo, leerlo, y eso sí me serviría para el ensayo, para el último ensayo, o sea, el último trabajo que se va a trabajar, ¿cierto? ¿Y qué tema Ya va a que trabajar en el último ensayo? lo estuve validando porque es que ahí está derecho penal, tenemos, uy, espérenme, profe, porque es que Sumer se me cogió sin el escritorio en la Bueno, mano. tiene que pensarlo, o sea, porque si por ejemplo voy a escoger derecho penal y no es lo que usted me está hablando es de derecho administrativo, entonces dista un poco esos elementos, tenemos que tenerlos claros. No todos los libros me sirven para todo. No, profe, Entonces, eso sí, piense estoy de bien qué acuerdo. tema. Porque al igual estaba pensando ir a incluir los 3 temas, pero me toca leer no solamente los documentos que me registran en internet, sino también los libros que me suministraron, me toca empezar a leerlos para mirar Claro. qué conclusiones saco de ellos. Claro, y los invito a que empiecen a crear su biblioteca jurídica, eso es muy importante. Pues es que, profe, ¿cómo le explico? Yo ya llevo, mi experiencia es en derecho laboral. El penal lo entiendo porque mi hermano es el que estudió eso, y ya cuando tengo una duda, pues yo le pregunto a él algo sobre respecto a eso, y él me saca la duda y me dice, le hace tal libro. Yo, bueno, voy, me leo los artículos que necesito y me llama la atención, pero lo mío es derecho laboral. Pero en este caso sí es un libro que me está generando curiosidad porque me está remontando a la historia desde que empezó el derecho en la filosofía, porque me montaron Aristóteles, creo que fue, Súper. sí. Hasta hasta la vida real, ¿cómo se llama esto? Hasta lo que nos remonta hoy en día. Ese libro me está llamando mucho la atención porque con los días le están agregando contextos más a la vida actual, no solamente del pasado, sino cómo ha transcurrido el derecho desde allá hasta acá, en lo administrativo, jurídico, ¿cómo te explico más? Laboral. Entonces, no sé si podría utilizar ese libro y las otras fuentes como para traspasar el trabajo y no guiarme mucho en los escenarios, sino más que todo remontarme en lo que yo he ido indagando, he ido escuchando, he ido recolectando. Sí me gustaría como utilizarlo en el ensayo nuevo. Bueno, pues digamos que lo importante es que tenga alguna relación, primero que sea coherente todo el documento
y que tenga alguna relación con los temas. Porque sí tiene relación por lo que usted me dice. Y tiene mucha, profe, y es muy entretenido, porque le explican a uno palabra por palabra, contexto por contexto, decreto por decreto, incluso cómo se puede, ¿cómo te explico? Hoy vi un pedacito donde cómo se puede volver una norma, cómo se puede volver una ley. Todo eso lo he venido, hoy lo empecé a escuchar y yo paraba y me empezaba a leer, yo, esto es así, bueno, sí, ya lo entendí, y volvía otra vez a la lectura y lo seguía escuchando, yo, está interesante el tema. Muy bien, Pero, bueno, ojalá que lo termine, eso es importante. Es largo, pero con dedicación sé que lo puedo terminar. Ah, qué bien, bueno. Listo, perfecto. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profe, buenas noches. Profe. Sí, señor. Profe, por favor, le pido un grande favor. Regáleme los temas que sugirió usted ayer en la clase de ayer para realizar la investigación. Lo que pasa es que yo ayer salí muy tarde del trabajo, entonces no alcancé a estar en la clase. Perfecto, entonces, ¿me ayudan a recordar, por favor? Y si no, le agrego más temas a Jorge Iván. Gracias. Diferencias entre el derecho objetivo, subjetivo, ¿cierto? Profe, los temas que su merced sugirió ayer fueron trámite para la promulgación de las normas, que es el derecho objetivo y subjetivo y la estructura de la Constitución política. Nos sugirió que leyéramos, que ya sería como una Biblia pues para nosotros, la teoría pura del derecho, que eso ya es opcional. Pero los 3 puntos son eso, el trámite para la promulgación de las normas, que es derecho objetivo y subjetivo y la estructura de la Constitución política. Listo, muchas gracias. Bueno, Jorge Iván, con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más? Profe, ¿tiene que ser con relación a la clase o puedo preguntarte algo sobre el día sábado? No, pues si quieres ese puntico ya al final. Si no hay nada más, podemos pasar a ese punto. ¿Hay alguien más? Listo, bien. Bueno, entonces, a ver, cuénteme, Jenny. Profe, no habíamos quedado que el sábado 7 de la mañana para otra retroalimentación, ¿verdad, profe? Y para entregarte este ensayo o sea, esta tarea que nos habías puesto. Sí, para seguir adelante con el contenido. Listo, por el mismo link que entramos hoy, ¿verdad, profe? ¿Otra vez? Sí, yo creo que en el chat uno ingresa al chat y le dice unirse. Entonces, yo pienso que con ese lo institucionalizamos. ¿Les parece? Sí, profe, listo, perfecto. Muchas gracias. Y así nadie se pierde. Bueno, que tengan una feliz noche. Profe, me queda una duda, es que creo que hay una confusión respecto a los 3 temas, es investigarlos porque los vamos a ver en la retroalimentación, ¿cierto? Sí, señora. Eso estaba ahí. Es leer sobre los 3 temas nada más para seguir la clase el sábado. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Listo. Porque como entramos a positivismo jurídico, entonces vamos a trabajar esos temas por eso. Listo, profe, súper, gracias. Listo, Profe, vale, que estén hay bien, una... Señora. Hay una cosa, o sea, como, no sé si de pronto entra, en lo que he estado leyendo, están citando también a becaria. Becaria entra A becaría. Sí. Lo que pasa es que becaría es uno de los, ese tendría que leerlo Jenny, que es penalista. Gracias, profe. Entonces, de hecho, yo me leí ese librito en en la universidad, en mi materia de penal. Por aquí lo debo de tener. Entonces, no lo vamos a leer. Listo. Pero los que les gusta el penal pueden leerse en el texto de él. Es un librito muy pequeñito. ¿Qué dato, profe? ¿Listo? Pero lo que cierra lo penal es muy bonito. No, y ese libro es interesante. Pero digamos que no lo vamos a trabajar en esta clase. ¿Listo?
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, estimados estudiantes, que tengan feliz noche, que estén muy bien. Y bueno, estamos atentos a cualquier duda. Espero que les haya quedado claro lo del ensayo. Ánimo, esto no es fácil, pero creo yo que las cosas que son de sacrificio, cuando uno las alcanza, son las mejores. ¿No? Entonces, que estén muy bien. Feliz Buenas noche. noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Profe, no me olvides.